Alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Estudiemos juntos Santiago, capítulo 2. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarte esta mañana. Síguenos en Facebook, Momento de Esperanza MX, en YouTube como Daniel Morales y también en Spotify como Momentos de Esperanza. Allí podrás encontrar todos los audios pasados y también podrás compartirlos para que otras personas puedan motivarse a estudiar su Biblia. ¿Vale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es sumamente práctico, como lo hemos venido viendo. Y básicamente nos presenta dos situaciones. La primera tiene que ver con hacer favoritismo o ser parcial con las personas. Recordemos, mis amigos, que en ese tiempo, en el Imperio Romano, había muchas personas que venían de la esclavitud o que estaban todavía en esa condición, pero también había muchas personas ricas. Entonces, al parecer, en la iglesia se estaba dando la situación de que se trataba con preferencia a los ricos y pues despectivamente, sin interés, o en algunas ocasiones se puede entender que hasta con desprecio a las personas pobres, en pocas palabras. Mis amigos, qué interesante es que los problemas del pasado también se reflejan en estos tiempos, también se ven en estas épocas. Por eso nosotros deberíamos tomar mucho interés en comprender cuáles son los principios aquí establecidos. Versículo 1 dice, amados hermanos. Recordemos la palabra clave de Santiago, amados hermanos. ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? El tener hacer esa discriminación o tener favoritos no puede ser una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos decir que somos personas de fe cuando tratamos así a los demás. Así que, mis amigos, es un llamado también para nosotros, porque hoy también, como en ese tiempo, los valores muchas veces del mundo, por supuesto, son así. La iglesia debería ser diferente. En la iglesia nosotros deberíamos mantener esa palabra de hermandad y de unidad. Nada de otra cosa debería hacer una diferencia, ni nuestros estudios, ni nuestra capacidad económica, ni tampoco, por supuesto, los años que llevamos en la iglesia. Todo eso se pierde cuando nosotros decidimos ser siervos de Dios. Todos somos siervos. Y bueno, el planteamiento está en el versículo 2 y 3, que una persona llegue con ropas costosas, con joyas, y al mismo tiempo entra un pobre con ropa sucia, versículo 2. Entonces, si se le da, versículo 3, un trato preferencial a los ricos y se le da el asiento y al pobre se le pide que se siente en el suelo, dice el versículo 4, ¿no es esto una discriminación que nos demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Ojo, básicamente hacer esto demuestra que hay algo en nuestro corazón, en nuestra fe que está mal. Hay malas intenciones, hay interés, hay algo de por medio que no es el Espíritu de Cristo. Así que hace algunos reproches y unas aclaraciones. En primer lugar, dice el versículo 5 que no es Dios el que escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Es sobrado que lo hemos leído y lo hemos visto varias veces, como pues la escasez y la pobreza muchas veces deja como única opción a los pobres en creer y confiar totalmente en Dios. Y así sucede de manera general. Sin embargo, no quiere decir que la fe sea solamente de ellos. Sí, pero también Jesús dejó claras especificaciones de tenerles en cuenta. ¿Por qué? Porque son personas que tienen necesidad, pero también son personas que confían y aman y buscan a Dios. Muy bien, también versículo número 6 habla sobre los ricos. Dice que los ricos los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales. Versículo 7 dice que ellos insultan a Jesucristo, cuyo nombre ustedes llevan. Entonces, eso es real. Los ricos en esa época y también ahora sucede que se aprovechan de su posición y de sus influencias y muchas veces a los pobres le cometen injusticias. Entonces dice, si ellos cometen injusticias con ustedes, ¿por qué ustedes cometen injusticias ahora con el pobre que llegó? El rico
no lo merece. En el mundo no lo merece porque él somete a la fuerza a los demás o los humilla. Aquí, cuando vienen a la iglesia, toma eso en cuenta y tampoco cometas discriminación. Algo muy importante. Ahora, versículo 8 y 9 nos deja una lección muy importante. La ley de Dios, los mandamientos de Dios dicen: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, dice el versículo 9, si favoreces más a algunas personas que a otros, cometes pecado y violas la ley. Fíjate qué interesante el versículo 10, 11 y 12 dice, porque el mismo mandamiento dice: no cometas adulterio, también dice: no cometas asesinato, así que ustedes han violado la ley. Entonces, mis amigos, lo que dice aquí no es correcto, estás faltando a la fe, estás violando los mandamientos de Dios cuando haces discriminación. Así que, mis amigos, este es un llamado para que de lo profundo de nuestro corazón arranquemos de nuestra visión el hecho de favorecer, reconocer o valorar más a unas que a otras personas por cualquier motivo. Debemos nosotros sumarnos a que somos hermanos en Cristo Jesús, que somos siervos todos de nuestro Padre Celestial, y eso nos pone en el mismo nivel por amor a Cristo Jesús. También en la segunda parte del versículo 14 al 25 habla de la fe. Seguramente en ese tiempo había problemas de este tipo y pone un caso. Versículo número 14 dice: hermanos, ¿de qué sirve que a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede acaso esta clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni que vestir, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ropa, ni alimento, ni comida. ¿Para qué le sirve? Y mis amigos, el tema aquí es como que unos decían: bueno, yo tengo fe y tú no puedes entrar en mí para decir si tengo o no tengo. Pero otro decía: no, yo tengo obras, mis obras dan evidencia, o mis obras son buenas. Entonces aquí lo que aclara Santiago es, versículo número 17, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Y básicamente, mis amigos, el argumento es claro. Si tu fe no se manifiesta, no se ve, si tu fe no da evidencia, pues es porque tu fe está muerta, no tiene vida, no tiene sentido, es una idea solamente interior tuya, pero no tiene ningún sentido. Y fíjense, mis amigos, que esto es muy bueno de que se aclare en la Biblia. Es muy bueno que se toque este tema porque hemos hablado de la fe ayer, hemos hablado de la fe en Hebreos, una cosa extraordinaria, hemos hablado de la fe en Romanos, y uno puede tener ideas de sí, yo aquí en mi mente tengo mucha fe, soy un hombre de fe, pero si esa fe no se manifiesta en el amor al prójimo, en acciones, es porque no lo hay. Y es bueno que se nos diga para no engañarnos, para no decir: no, yo soy un hombre grande de fe, una mujer grande de fe, pero si esto no se mueve a través de la forma en la que tú vives, pues debemos entender que está muerta. Y pone 3 ejemplos. El primer ejemplo dice el versículo 19: pero tú dices tener fe porque crees en un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Y fíjate, aquí hace el primer ejemplo de lo inútil que es ese tipo de pensamiento. Los demonios también creen. ¿Por qué? En el sentido de que tienen fe, en el sentido de que saben que Dios existe, saben del poder de Dios, saben también de que a ellos y aquí interesante, les viene un castigo y por eso están aterrorizados. Ellos lo creen. Bueno, dice: así como ellos creen, pero por supuesto que su vida es totalmente perdida, así también el que dice tener fe, pero su vida no ha cambiado. Es una tontería. Las buenas acciones dan evidencia, las buenas obras dan evidencia, por supuesto que se hacen de fe, dan evidencia de que hay algo dentro del corazón. También Abraham, eso también hemos leído acerca de su fe en Romanos, dice de Abraham, él, acuérdate, fue declarado justo y por sus acciones él ofreció a Isaac, a su hijo, sobre el altar. ¿Te das cuenta? Dice el versículo 22, su fe y su acción actuaron en conjunto, sus acciones hicieron que su fe
fuera completa. Es decir, el argumento de Santiago es totalmente las obras, nuestras acciones, hacen realidad lo que está dentro de nosotros, hacen evidente lo que está dentro de nosotros, nos deja claro qué hay dentro de nosotros. Y me estoy refiriendo a la fe. Si no se ve nada en lo exterior, si no se ve un cambio, si no se ven acciones de fe, si no se ven acciones de que estás caminando por fe, pues no lo hay. Pero el último ejemplo me parece también muy interesante, porque dice el versículo 25, Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Ella fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre de mucha experiencia, mucho tiempo, tenía grande fe. Pero Rahab fue una prostituta, apenas conoció a estos hombres y algo impresionó su corazón y su mente y dijo, estos hombres son de Dios. Y sus acciones dieron evidencia de que, aunque era poca la fe, aunque estaba naciendo la fe, dio evidencia de que era una fe real, porque sus acciones acompañaron a esa fe. Así que, mis amigos, termina la conclusión en el versículo número 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Querido Dios y Padre, ayúdanos a no engañarnos, ayúdanos a no tener una fe teórica o una fe solamente escondida. Ayúdanos a vivir por fe, a actuar con fe, a hablar con fe, y que nuestras acciones den evidencia de que se está demostrando un amor profundo por ti, Padre. Ayúdanos también a quitar de nuestra mente algún rasgo de discriminación, tratar mejor a unos que a otros. Ayúdanos a ser humildes y también a ser íntegros con todas las personas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.